Bienvenidos a la capacitación de herramientas manuales, eléctricas y de poder. Hoy nos vamos a interactuar con esta materia, la cual a simple vista es inofensivo, a la cual a simple vista es no peligroso con potencial de generar mayor daño, pero durante el desarrollo de esta capacitación el día de hoy vamos a poder identificar que existen diversos riesgos con potencial muy diferente uno de otro, en la cual podemos tener consecuencias hasta de una amputación y en el caso muy extremo de una fatalidad. Vamos a revisarlo el día de hoy. Entonces, hoy hablamos de las prácticas de prevención en el uso de manipulación de las herramientas de poder con el fin de reducir los niveles de accidentabilidad en el trabajo, ¿sí? En el día a día de mis actividades que yo voy a desarrollar. Concepto general, en todas las organizaciones, cualquiera que sea su actividad, es necesaria la realización de trabajos de mantenimiento, reparación y construcción que requieran indispensablemente el uso de una serie de herramientas de poder y manuales. Su uso y abuso es frecuente dentro de las empresas, catalogadas por muchos como herramientas inofensivas, que es precisamente ahí donde radica su peligrosidad. Como comentamos hace un momento, a simple vista, uno lo identifica y no le ve mayor peligrosidad. Pero ya con el uso y el mal uso de las mismas, pues nos van a generar consecuencias, como recalco, con mediano y alto grado de lesión o daño a la integridad física de la persona, ¿sí? Bueno, también tenemos normativas nacional e internacional que regulan justamente en esta materia. En el Perú tenemos la ley 29783, que es ley de seguridad en el trabajo, la norma técnica peruana G050, la resolución ministerial, que es el 111-2013, que es el reglamento de seguridad del trabajo con electricidad, el decreto supremo 024 en el ámbito, por ejemplo, de minería, y de la misma manera también tenemos normas internacionales que nos regulan justamente el diseño, la fabricación, el uso, la operación, mantenimiento de las mismas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí el uso de herramientas o equipo con parte movimiento. Vamos a ver de una herramienta de O poder equipos con partes en como referencia. movimiento. Estos tipos de herramientas o equipos están presentes en industrias como en pequeños talleres y exige por parte del trabajador un riguroso conocimiento de los requisitos y técnicas de operación, teniendo siempre un especial cuidado en la protección de manos y ojos. Los peligros de accidentes en la operación de equipos móviles los puedes evitar cumpliendo con las siguientes recomendaciones. Antes de iniciar tu labor, revisa el estado de funcionamiento del equipo, prestando especial atención en su limpieza, en sus conductores eléctricos y en las protecciones propias del equipo. Al momento de utilizar una herramienta, debes contar y conocer los manuales de operación del equipo y ante cualquier problema sobre su funcionamiento, no dudes en consultarlo. Respecto a los discos de corte, revisa el manual de operación del equipo. Siempre deben ser compatibles, tanto en diámetro como en revoluciones por minuto. Para utilizar cualquier equipo con partes en movimiento, debes contar con una debida capacitación y autorización explícita por parte de tu jefatura directa. De igual forma, utiliza el equipo sin ejercer una fuerza desmedida. Recuerda que para el esmeril angular debes considerar un ángulo de corte de 90 grados y entre 20 y 40 grados para pulido o desbaste. Usa vestuario ajustado y abotonado, cabello corto o tomado, y jamás uses accesorios como anillo, reloj, collar y pulseras, entre otros, que se puedan atrapar en los equipos. De esta forma, evitas accidentes por atrapamiento. Utiliza siempre todos tus elementos de protección personal según la actividad a realizar. Protector auditivo, guantes tipo mosquetero,
protector visual tipo careta facial y zapatos de seguridad. Cuando utilices equipos que generen proyección de partículas, además de usar protección facial, utiliza pantallas aislantes. Así proteges tu cuerpo, a tus colegas y evitas incendios. Mantén el orden y limpieza. Siguiendo todos estos consejos, estarás protegido de los riesgos y evitarás las consecuencias de posibles accidentes ocasionados por la operación de equipos y partes en movimiento. Como bien menciona el video, en ello va a dictarse justamente el día de hoy de esta capacitación. Toda persona debe ser capacitada, autorizada, debe estar acreditada para poder operar, más aún, herramientas eléctricas de poder, ¿no? Como vieron ahí fue el uso de una moladora, ¿cierto? Ella nos puede conllevar a accidentes graves, ¿no? Que a un mal control, una mala atención puede terminar hasta en fatalidad, ¿sí? O equipos Justamente de ello estamos hablando, ¿no? Herramientas de poder. Es cualquier herramienta que requiere de una energía eléctrica, neumática o hidráulica para su funcionamiento. Son utilizadas generalmente de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento una energía. Su utilización en una infinidad de actividades laborales le da una gran importancia, ¿sí? Tenemos diversidad de herramientas de poder, herramientas eléctricas, algunas son los que están en la figura del lado derecho. Herramienta hechiza. Es la herramienta fabricada y preparada sin ningún sustento técnico. Prohibir el uso de herramientas hechizas ya que estas carecen de una ingeniería, fabricación bajo diseño y generalmente poseen condiciones inseguras que pueden causar accidentes graves, ¿no? El uso de una herramienta no estandarizada, como bien lo dice acá, que no tenga el diseño, que no tenga el cálculo, que no tenga una resistencia, que no tenga una ficha técnica, un manual o similar, pues puede conllevar justamente a los accidentes. Toda herramienta debe ser
homologada. Hablamos específicamente de la herramienta de poder, ¿no? ¿Quién debe utilizar una herramienta de poder? Debe entenderse que la capacitación específica de operación de equipo de poder lo recibe un personal con experiencia en la ejecución de la actividad de trabajo. La habilitación para manipular las herramientas de poder debe estar dirigido como mínimo al cargo de operario o un ayudante especializado que tenga como mínimo una experiencia demostrada en la ejecución de esta actividad. Eso es bajo el lineamiento de OSHA, ¿no? Vemos al costado, tenemos una persona, un operario, que justamente está interactuando con una amoladora. Todavía no está en el tema de uso, está en la materia de inspección. Propio que es especialista, propio que ya tiene experiencia, entonces hace la revisión previa justamente de la herramienta. En materia de responsabilidades, bueno, deberes de los trabajadores. Todo trabajador tiene la responsabilidad de inspeccionar la herramienta antes de su uso, para poder identificar, ubicar daños y detectar defectos u anomalías antes de su uso. Si se encuentran daños o defectos, se debe devolver la herramienta al almacén, se debe devolver la herramienta, la guardería, para la reparación o reemplazo, ¿no? También debemos de internarlos en el taller de mantenimiento, en el especialista de la herramienta del área para que pueda internarlo, que pueda reemplazarlo de manera inmediata. Debemos usar y mantener las herramientas de acuerdo con las disposiciones del fabricante, sean herramientas manuales, eléctricas, portátiles, de poder, todas disponen de ficha técnica, de diseño, de cálculos, de manuales. ¿Sí? Responsabilidades de la empresa. Comprar herramientas de poder que puedan con los requerimientos de trabajo y las especificaciones de seguridad industrial. También debe asegurarse que todo el personal sea entrenado en el uso y cuidado de las herramientas de poder. Si vamos un poco más allá de lo que hoy en día nos pide la normativa, también tenemos que tener registro de familiarización. Ojo, escuchen lo que estoy mencionando. El ente fiscalizador, en este caso SUNAFIL, cuando visita las empresas, hoy en día está solicitando no solamente el registro del entrenamiento, no solamente el registro de la capacitación, sino también la evidencia de la familiarización. O sea, quiere decir que le hemos entregado el manual, le hemos entregado la ficha técnica, hemos tenido pruebas en vacío, ¿cierto? Pruebas de momentos de familiarización entre la persona, el operario y el equipo, la herramienta o la máquina a operar. ¿De acuerdo? Entonces también tiene que haber esa etapa hoy en día en la formación del trabajador antes de asignarle la herramienta, el equipo o cual corresponda al 100% al trabajador. Debemos tener muchas evidencias, y más aún, Dios no quiera, cuando ocurra un accidente, ¿no? Debe haber registros, fotos, actas, evaluaciones, notas, etc. Herramientas manuales. Las herramientas de mano son las herramientas de mano que se utilizan para ejecutar de manera más apropiada, sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de reparación. Las herramientas manuales se basan principalmente en el accionamiento humano. Hablando de las herramientas manuales, tenemos algunas causas de los accidentes que justamente generan estas herramientas, ¿no? Si bien es cierto que la responsabilidad por el uso de las herramientas corresponde a cada trabajador, lo cual normalmente se puede establecer en el reglamento interno de la organización. No obstante, cualquier deterioro o falla debe ser comunicado de manera inmediata, pues esto contribuye a controlar algunas de las principales causas de accidentes en herramientas manuales. Por ejemplo, lesiones más comunes con herramientas manuales tenemos contusiones en las manos, heridas cortantes, lesiones oculares y otras, ¿no?
En esa línea tenemos las medidas preventivas, bueno, algunas medidas preventivas, ¿no? Las herramientas en malas condiciones propician la posibilidad de accidentarse. Con herramientas en mal estado no se puede efectuar un buen trabajo. La herramienta gastada hace ineficiente el trabajo. Para ello se debe usar la herramienta correspondiente para cada trabajo. Se debe seleccionar, se le debe revisar la que corresponda para mi actividad. Se debe usar la herramienta en forma correcta. Se debe almacenar en lugares apropiados. Se debe utilizar portaherramientas cuando sea necesario trasladarlo en los distintos niveles. Usar constantemente los elementos de protección justamente para prevenir lesiones o mayor consecuencia en los accidentes, ¿no? En materia de herramientas de poder, los riesgos generales son lesiones provocadas por la fuente de alimentación, por contactos eléctricos, roturas o fuga de las condiciones de aire comprimido o del fluido hidráulico, escape de fluidos a alta presión. También lesiones orgánicas por la proyección de partículas a gran velocidad, especialmente las oculares. Alteraciones de la función auditiva, lesiones osteoculares derivadas de las vibraciones que producen y quemaduras por fricción con partes móviles y o calientes, ¿no? Estos son algunos de los riesgos con las herramientas de poder. Ahora hablamos de la causa de accidentes por uso de herramientas de poder. Las causas relacionadas con los accidentes en el uso de herramientas de poder son las siguientes. Inadecuada elección de las herramientas para el trabajo a realizar. Ausencia de guardas de seguridad y controles físicos de las herramientas de poder. Cables y extensiones en mal estado. Mantenimiento correctivo preventivo inadecuado de la herramienta de poder. Uso incorrecto de la herramienta. Sobreesfuerzo aplicado al uso de la herramienta, condiciones del área de trabajo, inadecuado control almacenamiento de herramientas de poder y uso de herramientas por personal que no cuenta con la capacitación y autorización de la organización, ¿no? No olvide entonces, recuerde por favor, como ya lo vimos hace un momento, tenemos que tener la autorización, la certificación y la acreditación. Más aún cuando hablamos de herramientas de poder, herramientas eléctricas, por ejemplo, como la amoladora, ¿no? Son herramientas que pueden generarte daño, pueden generarte lesión, algunas de manera permanente y algunas de manera temporal. Así que debe estar certificado y acreditado en estos casos, ¿no? Ahora hablamos de la selección de las herramientas correctas para el trabajo a realizar. Por ejemplo, hablamos del vibropresionador. Por ejemplo, mezcladora de concreto trompo, rotomartillo, taladro, cortadora de concreto, sierra radial, amoladora esmeril angular, pistola neumática, compresor neumático, grupo electrógenos, ¿no? Son algunas de las herramientas, ¿no? Algunas de las herramientas, algunos de los equipos, ¿sí? Por ejemplo, el vibropresionador. Los vibropresionadores son también conocidos como vibrocompactador o aprisionador vibratorio. Son máquinas usadas para la compactación de suelos en obras de construcción. El resultado, un material con una densidad mucho más elevada que el obtenido a través de otros medios que genera un impacto vibratorio sostenido. Generan numerosos impactos vibratorios que al actuar verticalmente sobre el suelo logran una eliminación de espacios y consiguen una compactación uniforme de sus partículas, ¿no? Esto es en el caso del vibropresionador. ¿Cómo funciona? Para ello deben ser almacenados mediante algún tipo de energía, que es la que imprime una fuerza al motor necesaria para ascender y descender sobre el pavimento. Esto provoca una serie de impactos repetitivos
a un sistema de resorte lubricante de gran resistencia, que son los que originan la compactación del suelo, ¿no? Son equipos que deben ser usados con ciertas precauciones, ya que tienen elevadas posibilidades de provocar accidentes. Para usar el vibropresionador tenemos que usar, por ejemplo, los protectores metatarsianos, ¿no? Los protectores metatarsianos para proteger justamente el empeine del pie. Y en el caso de las manos, se debe usar los guantes antivibración, ¿no? Los guantes antivibración que van a reducir justamente la transmisión de esa vibración hacia nuestro cuerpo, ¿no? Dice nunca usarlos en terrenos inclinados, sujetar el manilar firmemente con ambas manos, mantener los filtros limpios y una renovación de aceite adecuado, usar combustible y aceite de calidad, deben ser usados en espacios airados, ya que el motor tiene una alta combustión de dióxido de carbono, usar equipos antivibración, ya que el riesgo de lesiones los huesos y articulaciones es elevado, utilizar zapatos con protección, ¿no? Recalco lo que dice, ¿no? Usar en ambientes ventilados, dado que genera monóxido de carbono. Entonces, estos equipos deben ser usados en ambientes ventilados, abiertos, ¿no? Bueno, tiene sus partes, tiene el gancho, el manilar, el pisón, tiene el tanque de combustible, la válvula de drenaje, el motor, y tiene todos sus componentes que hacen la inspección del equipo, ¿no? Ahora hablamos de mezcladora de concreto. Los equipos de construcción generalmente tienen puntos de pellizcado o puntos de atrampamiento, como los engranajes, correas, cadena de transmisión, ruedas dentales y partes rotatorias. Las mezcladoras de cemento portátil pueden ser peligrosas debido a la rotación del tambor al mezclar o a las palas rotatorias dentro del tambor. Operación de trompos. Vamos a ver. Tenga en cuenta los pasos de encendido según el motor de combustión. Nunca engrase el piñón propulsor, catalina, ni cremallera, ya que la arena combinada con la grasa se convierte en material abrasivo para estas partes. Engrase todas las graseras al iniciar a trabajar, cada 20 horas de trabajo o cuando lo necesite. Utilizar grasa de litio. Tenga en cuenta los puntos de engrase. 1. Tras el volante. 2. En el basculante. 3. Al lado del piñón de ataque. Observe que las correas y poleas estén alineadas, si no es así pueden presentar desgaste prematuro, deshilachamiento o rompimiento. Mida la deflexión de las correas, esto también puede estropearlas. Al equipo hay que realizarle limpieza cada vez que se utilice. No deje secar el concreto en la mezcladora, no lo limpie con elementos que debiliten la estructura, a martillo. Revisar diariamente las tuercas y tornillos, apretando periódicamente los elementos que lo requieran. No introduzca en el tambor la pala cuando esté preparando la mezcla. Importante. ¿No? La parte de una mezcladora, protocolos, protección de guardas, señalización con flecha de giro en la tolva. En la tapa frontal del equipo implementar la señal de riego atrapamiento de manos.
En la tapa frontal, letreros, riego mecánico. En la tapa frontal del equipo, implementar las señales de riegos mecánicos. Deben contar con 2 tacos propio de la vibración. Puede generar también volcadura de desplazamiento, ¿no? Riesgo de la mezcladora, atrapamiento o amputación de dedos manos, golpes por caída de materiales, intoxicación por contacto con gas y vapores eliminados, consecuencia de la accidentabilidad, amputación de dedo y mano, fractura, enfermedad laboral. Recuerde que tiene parte giratoria, tiene parte de atrapamientos, tiene parte de engranajes, lo cual justamente puede conllevar a estos accidentes, ¿no? Verifique que la mezcladora se encuentre apagada, siempre revisar el nivel de aceite, llenar el tanque de combustible y engrasar todos los puntos de atrapamiento. Tiene su procedimiento de operación, tiene secuencialmente cada uno cómo se prende, cómo se apaga, ¿no? Todo su funcionamiento operacional. Ahora, por ejemplo, hablamos del rotomartillo, o sea, del taladro, ¿no? Tenemos taladro a batería, taladro eléctrico, taladro manual. Tenemos una diversidad de taladros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el rotomartillo, es una herramienta alimentada con energía eléctrica que facilita la tarea de agujerear superficies duras como el concreto, la piedra, y nunca debe usarse en acero o en lámina, ¿no? El rotomartillo combina el movimiento de rotación con el de percusión, lo que le permite perforar y sincerar con mayor rapidez. En materia, el taladro es un instrumento especial para abrir agujeros en cualquier superficie como material, como madera, metal, paredes. Ejerce movimiento de rotación de hierro que pueden quedarse atrapados en el cabezal, ¿no? Seguridad en el funcionamiento del equipo. Utilizar lentes y guantes para realizar cualquier trabajo, tan mínimo que sea. En la seguridad es primero. Colocar la broca. Una vez que seleccione la broca adecuada, debe desenchufar el taladro. No se puede realizar la conexión cuando está conectado. Afloje la cabezal del taladro con la mano, con la llave correspondiente. Coloque la broca hasta el fondo y apriete el cabezal con la mano, pero a la inversa. Marque el sitio a perforar. Lo más recomendable es que marque el punto de inicio con un clavo para que el taladro no resbale. Área de trabajo limpia. Coloque siempre papel, tela o cinta bajo la zona taladrada. De este modo tu área de trabajo siempre estará limpia. Taladra colocando firmemente la broca del taladro sobre el material a perforar. Comienza con una velocidad baja para abrir la pared y gradualmente aumenta la velocidad para lograr una perforación perfecta, ¿no? También de la misma manera tiene su procedimiento, tiene los pasos a seguir para justamente hacer uso correcto, ¿no? Tenemos ahora la cortadora de concreto. La cortadora de concreto es utilizada para cortar elementos de hormigón, la cual es una mezcla con varios materiales hechos de cemento, arena, piedras. Los bloques de hormigón se cortan con una sierra de forma circular. Además posee dientes especiales templados llamada guida o diamante artificial, resistentes al cemento y de gran dureza. Asimismo, el motor de combustión impulsa la sierra para ejecutar un corte preciso. El disco debe elegirse según el material al que debe trabajar. Debe conocer la superficie que se desea cortar para que éste no tenga inconvenientes como fisuras en el cuerpo del disco, baja vida útil o que éste no corte, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos discos. El disco de concreto se usa para cortes en seco y húmedo en superficies como pizarra, disco de asfalto, disco mixto y disco diamantado, ¿no? Que es para material reforzado de vida útil y larga, ¿no? Seguridad en el funcionamiento del equipo. Nunca opere esta máquina en aplicaciones para las que no está diseñado. Nunca toque el silenciador mientras el motor está encendido. No haga funcionar la máquina en interiores o en áreas cerradas, porque también genera combustión, monóxido de carbono, ¿no? Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia. Nunca opere la máquina en áreas donde pueda ocurrir explosiones. Siempre mantenga la mano y los pies y la ropa sueltas alejadas de las partes móviles de la máquina. Siempre opere el equipo de tal manera que no haya peligro de vuelco o caídas
cuando trabaje cerca de bordes. No fume cuando opere el equipo, no aumente la velocidad del motor sin carga por encima de 3.600 revoluciones por minuto, no poner la máquina en posiciones extremas, los motores volteados, ángulos extremos. Su procedimiento de uso también, ¿no? Los tipos de corte. La velocidad de corte depende enteramente del uso de la hoja correcta para el material que va a cortar. Y si está húmedo o seco, las hojas de diamante de varias especificaciones están disponibles para cortar concreto, ¿no? Tiene su procedimiento del antes, del durante y después, ¿no? Para el corte en seco, para detener también el equipo. Ahora, a modo de checklist, a modo de revisión, la cortadora también tiene que tener como todo equipo, tiene su preuso, su inspección, su checklist, su verificación, ¿no? Acá hay por ejemplo, algunos pasos sencillos. ¿La guardia es original de fábrica? Sí, no, o alguna observación. ¿Posee mango, botón encendido en buen estado? ¿Posee empuñadura en buen estado? ¿Posee tuerca de disco de fijación en buen estado y adecuado al tamaño del disco? Conectores autorizados por el fabricante, enchufe de conexión, entrada de cable de protección, se encuentra en condiciones de trabajo el disco de corte, ruedas para transportar el equipo en buenas condiciones según lo indica el fabricante. Entonces, de esta manera, en base al procedimiento, en base a la ficha, en base al manual, nosotros tenemos que elaborar un checklist, ¿no? Para verificar justamente que esté operativo y que funcione correctamente. ¿Cómo funciona una cortadora? Vamos a verlo, a ver. Si desea hacer cortes en pavimento de hormigón o asfalto en forma mecanizada, debe conocer la maquinaria que va a utilizar. Siempre revise que el aceite del motor esté en buenas condiciones y que el nivel sea el adecuado. Asegúrese que las correas estén firmes y en buen estado para que el motor pueda transmitir correctamente su potencia al disco de corte. Verifique que el disco sea el apropiado para el tipo de corte que va a realizar. Debe tener en cuenta que existen de diferentes tipos: para corte de hormigón nuevo, para hormigón antiguo y otros para carpetas asfálticas. Se recomienda chequear con ambas manos que el disco esté firme y que no existan oscilaciones que podrían disminuir la vida útil del disco o romperlo mientras trabaja, poniendo en peligro a terceros. Revise que las ruedas permitan un desplazamiento amable en línea recta. Estas deben estar limpias y firmes. Utilice agua limpia para no tapar las vías de enfriamiento y evite derramar agua sobre el motor al rellenar. Para comenzar el trabajo, acelere el motor a su máxima potencia. Ubique la máquina sobre la línea de corte, abra el paso de agua y baje con la manivela el disco suavemente para que penetre en el pavimento. Mientras realiza el corte, deslice lentamente la cortadora de pavimento hacia adelante sin apurarla. Esto permite que el trabajo se realice en forma eficiente. Si apura la velocidad de corte, la máquina se verá forzada, el disco se detendrá y probablemente quemará las correas o producirá un daño inesperado. Una vez terminado el trabajo, levante el disco con la manivela y luego apague el motor con el botón en la posición de apagado. Si no va a volver a utilizar el equipo, cierre el paso de combustible. Las máquinas no están diseñadas para trabajar con más de un disco a la vez. Se recomienda realizar cortes en 2 o 3 etapas cuando la profundidad de corte sea mayor a 5 centímetros. ¿Ok? Es de la cortadora
concreto, ¿no? Ahora vamos a ver la sierra circular, que también llame sierra de radial o sierra circular. Dentro de las herramientas motorizadas portátiles, una de las de uso más frecuente en el sector de la construcción es la llamada sierra radial o circular. Es una herramienta manual de movimiento rotativo circular que permite realizar cortes rectos o angulares para eliminar rebaba y realizar cortes de diferentes materiales. Además de hacer cortes transversales a la longitud de la pieza, la sierra de brazo radial puede ser configurada como una sierra especial para cortar ranuras, juntas de rebaba y juntas a media madera. La sierra circular portátil es una de las herramientas portátiles más peligrosas. Se utiliza fundamentalmente para realizar cortes en madera y derivados, ¿no? Si vemos ahí abajo, tenemos la sierra circular y tenemos el disco, ¿no? El disco justamente, que si usted lo ve en el alma, en el cuerpo, también tiene sus características para la cual está diseñado, ¿no? Para la cual está diseñado, para la cual es su uso, según responda, ¿no? Bueno, tenemos la parte de una sierra circular, el bloqueo de conexión para interruptor de conexión o desconexión, tenemos la rueda de selectora de revoluciones, tenemos el interruptor de conexión o desconexión, tenemos la empuñadura adicional, el botón de bloqueo de lucillo, llave macho hexagonal, escala para el ángulo de 45, tornillo mariposa para preselección del ángulo, tornillo en mariposa de tope paralelo, marcas de posición de 45 y 0, tope paralelo, caperuza, protector pendicular, cuña expandedora, placa base, tornillo mariposa, caperuza protectora y expulsor de virutas, ¿no? Si vemos en la parte superior de la sierra, tiene justamente lo que hablamos, ¿no? La protección, la guarda, ¿no? La guarda, la protección, el tope en la parte inferior. Son piezas, elementos muy importantes justamente para evitar accidentes, ¿no? Hablando de ello, justamente acá hay los principales riesgos de la sierra circular. Principales riesgos: golpes y o cortes tanto en la persona, en la propia máquina, atrapamiento con partes móviles de la máquina, proyección de fragmentos o partículas, inhalación del polvo producido en las operaciones de corte, contacto eléctrico, tanto directo como indirectos, y el origen de estos riesgos reside básicamente en la mala selección, en la mala elección de la hoja propia para el material a trabajar, utilización inadecuada de la máquina, dirección inadecuada del corte, por ejemplo, ausencia de carcasa móvil de protección o cuchillo divisor, ¿no? Lo que comentaba hace un momento. Ausencia de carcasa móvil de protección o cuchillo divisor. Presencia de virutas y serrín sobre la máquina que pueden dar lugar al bloqueo de la carcasa. Mal funcionamiento de la máquina. Posturas inadecuadas o trabajo inestable. Defectos en el cable de alimentación, toma de corriente inadecuada, conducción eléctrica, etcétera, ¿no? Los elementos de seguridad principal: la carcasa móvil o de protección, ahí vemos en la parte superior. Este elemento cubre de forma automática la hoja de la sierra por debajo de la placa de apoyo. Tan pronto quede libre aquella, gracias al muelle de retorno, permite retirar la máquina del punto de trabajo, aunque la hoja esté girando todavía, sin riesgo de contactos involuntarios con la sierra. Cuchillo divisor regulable es la que cubre el borde de la hoja de corte por el lado del usuario y minimiza los riesgos de un contacto lateral con aquella. ¿Cómo funciona la sierra circular? La sierra radial. Vamos a partir cortando este tablero de 10 milímetros, es un terciado común y corriente ranurado de 10 milímetros, y lo vamos a cortar con esta chica. Siento que pasó con facilidad, no le costó. Vamos a ver ahora cómo nos va
con esta grandota, con la de 18 volts. Obviamente un poco más rápido. Vamos a hacer otro corte con la chica. Vamos a partir haciendo un corte de inmersión. Eso quiere decir no partir desde acá del borde, sino que bajar la sierra de a poco, estando al medio. Vamos a subir un poquito el grosor ahora para exigirle más a las máquinas. A ver cómo seguimos avanzando. Vamos a partir con la sierra circular de 12 volts. Me doy cuenta también que al ser más pequeño el diámetro del disco, resulta más fácil hacer curvas. Eso puede ser algo bueno o algo malo, ya que si necesitamos hacer una pequeña curva quizás nos va a ser más fácil, pero si necesitamos hacer un corte perfectamente recto, quizás vamos a necesitar poner una guía o ser más cuidadosos con esta sierra más pequeña. Vamos a hacer otro corte con esta chica. Corte de inmersión y de ahí probamos la de 18 volts. Estoy cortando un terciado de 15 milímetros, un terciado premium. Perfecto, no hay problema. Ahora les voy a mostrar con la de 18 volts a ver si notan alguna diferencia. Seguramente lo van a notar. Un poco más rápido, un poco más violento también. Corte de inmersión. Vamos a ir chequeando aquí también la batería. Aquí al ladito la podemos ver. Esta es la sierra de 12 volts. Ahora sería bueno que uno pudiese apretar un botón para chequear la batería. Lamentablemente hay que apretar el gatillo para que aparezca, pero es un detalle. Vamos a cortar ahora un terciado de 18 milímetros. Se la pudo bien. Ahora voy a forzarla un poquito más para tratar de ir más rápido. A ver si logramos hacer un corte más rápido. Estuvo bien. Corte de inmersión. Perfecto. Vamos con la de 18 ahora. Ahora les aprovecho de dar un tip. Se dieron cuenta que yo estoy cortando hacia allá, pero tengo la parte más ancha de la cama o de la base de la sierra hacia acá. Siempre intenten que esta parte más ancha esté en la pieza fijada, o sea, en este lado. Estoy haciéndolo así solamente por el ángulo de la cámara. ¿Qué les parece ahora si cortamos una tabla de pino de 20 milímetros aproximadamente? Madera sólida de pino. Estamos haciéndolo con la sierra circular de 12 volts. Hacemos corte de inmersión. Perfecto. Ahora con la grande de 18 volts hacemos lo mismo. Sin problema. Vamos a empezar a hacer las cosas un poquito más difíciles. Vamos a poner una tabla
de nogal, que es una madera muy dura y más difícil de cortar. Aquí ya tenemos la tabla de nogal que tiene 23-24 milímetros. Esta tabla ya está seca, yo la cerré el año pasado creo, o hace más de 2 años ya. La vamos a cortar con las dos sierras, con la de 12 volts y con la de 18. Y vamos a darle primero con la de 12 volts. Vamos a ver, ya estamos llegando al límite yo creo. Pasó bien. Va bien. Nada de mal. Para ser chiquitita hizo el trabajo. Pueden ver ahí que estamos ya llegando al límite de la profundidad de corte de esta sierra circular de 12 volts. O sea que este es como el máximo corte, pero igual en todo caso vamos a hacer la prueba cortando tablones más anchos. Démosle con el corte de inmersión. Lo voy a hacer en este sentido ya que me queda un poquito ajustado así. Lo hizo bien. Los cortes longitudinales a veces son un poquito más pesados para la sierra, dependiendo obviamente del disco que tengamos. Vamos a cortar con la de 18, no debiésemos tener ningún problema. Y por último vamos a cortar este trozo de nogal que supera por bastante la máxima profundidad de corte de esta sierra, de la sierra de 12 volts. Vamos a aprovechar de medir la profundidad exacta de corte de esta sierra una vez que pasemos la sierra por acá. También les voy a dejar unas tomas en cámara lenta al final del video por si quieren verlas. A mí personalmente me gusta harto ver máquinas trabajando en cámara lenta, así que si me gusta a mí, yo me imagino que más de algunos de ustedes les debe gustar también, así que se las voy a regalar esas imágenes al final del video. Vamos con la chiquita. Pasó sin problema, para mi sorpresa. Súper bien. Vamos a aprovechar de medir también la profundidad de corte de esta sierra, que me da un poquito menos de 26 milímetros. O sea, podemos cortar 1 pulgada real justo, 25,5 milímetros aproximadamente. Como vieron, no tuvimos problemas con este trozo de nogal. El único problema que tenemos es que nos falta profundidad de corte. Entonces, claramente, esta sierra no está pensada para cortar sobre su profundidad de corte. Tenemos para 1 pulgada máximo. Ahora lo que sorprende es que en potencia no se queda corta, así que igual nos podría servir quizás para hacer algunos trabajos con madera más dura. La batería podemos ver ahí que ya bajó una rayita y hemos hecho no sé cuántos cortes, pero unos 15 habremos hecho ya, unos 15 cortes. Entonces tampoco es una herramienta que nos va a durar todo el día trabajando intensamente con una sola batería. Yo creo que esta herramienta hay que trabajarla con 2 baterías intercambiando y me la imagino más para la gente que está haciendo trabajos en terreno. Es decir, para por ejemplo mueblistas que hagan muebles de melamina o de terciado en las casas. Puede ser gente que hace muebles de cocina o puede ser también gente que se dedica a hacer closets, por ejemplo. También para cortar guardapolvos, ya que podemos cortar en ángulo con esta sierra. Una muy buena sierra para tener en la casa si es que estamos cortando cosas delgaditas o si somos mueblistas instaladores, o sea, mueblistas de línea plana, más que nada, que instalan muebles en las casas donde van. Puede ser también quizás para un electricista útil esta herramienta, para hacer sacados, pasar cables, etcétera, etcétera. Si a ustedes se les ocurre algo, por supuesto que me lo pueden escribir en los comentarios. Esta otra sierra de 18 volts yo creo que ya está más pensada para carpinteros, para mueblería, por supuesto que para cortar terciados. Si se acuerdan, yo hice una guía
de terciado para esta sierra específica y me funciona súper bien para dividir o cortar o dimensionar planchas de 18 milímetros. Yo personalmente no usaría esta sierrita chica para estar dimensionando planchas de 18 milímetros, por dos razones. Una, porque la potencia, si bien es suficiente, pero no va a ser suficiente para hacer el trabajo rápido. Y la otra razón es porque las baterías no me van a durar tanto, entonces seguramente voy a poder dimensionar unas 3 o 4 planchas máximo y después voy a tener que cargar. En cambio, con una de 18 volts, además que tengo más opciones de batería, estas baterías duran un poco más. Les voy a dejar ahora con un par de imágenes en cámara lenta para su deleite. Y nuevamente, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que pase rápido este 2020 que ha sido loquísimo, extraño y triste para muchas personas. ¿Ah? ¿Vieron? Vamos a partir con
Bueno, también tiene su procedimiento de uso, ¿no? En medidas preventivas es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad hechas por el fabricante de sus manuales, verificar indumentaria adecuada que no pueda ser atrapada por la máquina o enganchada por las piezas de movimiento, comprobar siempre el estado de la máquina antes de usarlo, ¿no? Ahora hablamos de la amoladora del esmeril angular. Una radial amoladora o amoladora angular esmeril, flexible, galletera, regleta, rebarbadora o rotaflex. Es una herramienta usada para cortar, esmerilar y pulir, ¿no? Un esmeril angular se puede impulsar con un motor, el cual impulsa una cabezal de engranajes en un ángulo recto en el cual está montado un disco abrasivo o un disco de corte más delgado, los cuales pueden ser reemplazados cuando se desgastan. Los esmeriles angulares típicamente tienen un protector ajustable para su operación con cualquiera de las dos manos. Ciertas moladoras angulares, dependiendo de su rango de velocidad, pueden ser utilizadas como lijadoras, utilizando un disco lijador con una almohadilla. La moladora dispone de un disco, ¿no? Como ven ustedes en el lado izquierdo, existen discos de corte, discos de desbaste. Como ven ahí, tiene la Baby, tiene la moladora angular grande, ¿no? Otro factor es el poder de impulso neumático eléctrico, las RPM, revoluciones por minuto, el tamaño de hervor, ¿no? Usualmente el tamaño del disco y el poder de impulso aumentan juntos. Tamaño del disco es usualmente medido en pulgadas o milímetros, ¿no? Los tamaños comunes de discos para los esmeriles angulares en los Estados Unidos incluyen 4, 5 pulgadas, 6, 7, 9 y 12 pulgadas. En Europa van de los 115 milímetros, 125, 230. Los discos para esmerilados neumáticos también se obtienen mucho más chicos. Los esmeriladores neumáticos son utilizados para trabajos más livianos, donde se requiere más precisión. Los esmeriles angulares eléctricos son comúnmente más usados para trabajos grandes. Bueno, un poco la historia, ¿no? La moladora angular fue inventada en 1954 por la empresa alemana Ackermann. Seguridad. Un estudio del nivel de sonido y vibración realizado en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, en los Estados Unidos, determinó que las amoladoras angulares bajo una condición sin carga tienen un rango de 91 a 103 decibeles, ¿no? Se recomienda el uso de guantes de protección mecánica, pantalla facial y protección auditiva, adecuada durante el uso de herramientas. También se recomienda leer las instrucciones del fabricante de la máquina antes de usarla, leer las instrucciones que vienen puestas en el disco. Hace un momento llegaron a ver en el alma del disco, en el cuerpo del disco vienen todas las especificaciones, revoluciones por minuto, características, para qué material se debe usar. También se debe manipular la máquina siempre desenchufada, comprobar que la herramienta tiene el interruptor en la posición de apagado, no utilizar discos de otros calibres que sean para otros usos, y se debe bloquear el usillo con el botón para que esta función, mientras se inserta o se cambia de disco, ¿no? Mientras se haga esa función debe estar desconectado, debe estar desenchufado. Se puede activar, ¿no? En materia de seguridad, comprobar que el disco esté en buen estado, poner la máquina en marcha y dejarlo 20 segundos sin carga para detectar que no esté mal insertado el disco. Amarrar bien la pieza a cortar para que no se mueva durante el corte. No utilizar nunca la máquina en el cárter de protección. Comprobar que en el caso de trabajar con metal de chispas, no impacten contra algún material inflamable. Y si es posible, usar ropa de manga larga y pantalón largo. Calzarse las protecciones necesarias para cada trabajo.
En las tareas de desbaste, pulido o cualquiera que requiera poner la máquina en horizontal, es recomendable usar la empuñadura. Realizar los cortes de adelante hacia atrás. No hacer excesiva fuerza hacia abajo, además de refrigerar el disco de cada 4 o 5 segundos, ¿no? Si la máquina se emplea durante un tiempo, es recomendable dejarla enfriar. Si la máquina no se va a utilizar durante un tiempo, es recomendable desenchufarla y guardarlo en un lugar correcto, ¿no? Nunca utilizar discos con los dentados de sierra en la moladora. Utilizar siempre la empuñadura suministrada y sujetada a la moladora. Al cambiar el disco siempre se te debe dar un apriete final con la llave suministrada en la máquina, ¿no? No es suficiente con apretar el disco de manera. ¿Cómo se usa el esmeril angular? Vamos a ver. El esmeril angular es una herramienta eléctrica que corta y desbasta. Se compone de un cuerpo con interruptor, una base para poner los discos, una protección, un mango y el cable con enchufe para la conexión eléctrica. Sirve para trabajar en metal, concreto, cerámica, piedra y madera. Dependiendo del trabajo que se quiera hacer, es el disco que se debe usar. Existen discos de corte para metal, otro universal para cortar piedra o concreto, otro diamantado para cortar cerámica y otro específico para el acero inoxidable. Los discos para desbastar son abrasivos y hay uno para lijar madera y otro para desbastar metal o soldadura. Hay que comprobar que el disco que se elija cumpla con las revoluciones que exige el motor de la herramienta. Cuando se utiliza el esmeril, hay que tomar ciertas medidas de seguridad, como el uso de pechera, tapones para los oídos, gafas o máscara facial, mascarilla dependiendo de si sale mucho polvo y guantes de cuero. Como norma general, siempre hay que cambiar y apretar el disco con el esmeril desenchufado. Para este cambio se debe usar una llave que viene en el kit de la herramienta. Para usar el esmeril hay que tomarlo con las dos manos, una en el mango y otra en el gatillo. Preocuparse que la protección siempre quede mirando hacia arriba y ubicar la herramienta a un costado del cuerpo. Echar a andar el esmeril cuando esté ubicado en la posición de corte y siempre usarlo en horizontal, cortando o desbastando con el borde del disco. Y cuando terminemos la faena hay que despegarlo del material trabajado y solamente ahí apagarlo para que el disco no salte o dañe la superficie. Bueno, particularmente para mí, la moladora es una de las herramientas mucho más riesgosas que podemos tener, ¿no? Pistola neumática de fijación, la pistola de clavos neumáticos son herramientas adicionadas por aire comprimido que se utilizan para disparar clavos y grapas de maderas o mampostería. Algunas características de estas herramientas tienen presión de trabajo, consumo nominal, entrada, pistola para fijación de drywall y techo raso. ¿Qué es una pistola de clavos? Es una pistola de clavos o clavado, es un tipo de herramienta utilizada para clavar clavos en madera u otro material de material, ¿no? La pistola de clavos fue diseñada por Mary Pinos, un ingeniero civil de formación por su trabajo en Cádiz. Tipo de pistola de clavos, hay dos tipos de pistolas, de categoría de pistola clavos a tener en cuenta, ¿no? Clavadora eléctrica, la clavadora eléctrica son con o sin cable. Los clavadores con cable son fáciles de usar y se conectan directamente a una toma de corriente, 110 o 120 voltios. Y la clavadora neumática son accionados por un compresor de aire. Estas son algunas de las pistolas de clavo más potentes disponibles y requiere el uso de compresor, una forma de corriente y una manguera de aire para fijarle a su clavadora, ¿no? Pistola de clavos accionadas por pólvora. Las pistolas de clavo con motor explosivo accionadas por pólvora se dividen en dos grandes categorías: dispositivos de accionamiento directo de alta velocidad
y dispositivo de accionamiento directo o de baja velocidad. Cualquiera de los dos tipos puede, con las cargas de cartucho, adecuarse de manera potente, clavado en un ángulo u otro sujetador. Estas son las partes: percutor, fulminante, pistón, clavo acerado y el gatillo, ¿no? La secuencia, cómo se usa: el paso 1, apagar la clavadora. Paso 2, adquirir el clip de uñas correcto. Paso 3, colocar los clavos en la muesca del cargador para alinearlos. Paso 4, sostén la pistola boca abajo y pulsa el botón de resorte. Y paso 5, al escuchar el clip deberás escuchar un clip al completar el paso 4. Esto significa que está bloqueado y listo para usar. Esto, por ejemplo, es la pistola neumática de fijación. ¿Qué tal? El saludo Francisco de Drive World. Acá vamos a hacer una demostración de cómo utilizar la pistola de fijación. ¿Ya? Esta es la pistola de fijación para fijar el riel a la losa, ¿ya? El elemento a la losa. ¿Ya? Entonces tenemos la pistola de fijación. ¿Ya? Lo primero que vamos a poner es el clavo. ¿Ya? ¿Se ve el clavo ahí? ¿La cámara? ¿Sí? Se ve. Muy bien. Vamos a poner el clavo en esta cavidad. ¿Ya? Listo. El clavo tiene un tarugo, ¿ya? Un tarugo a veces rojito, verde, amarillo, que venga, ¿no? O azul. Ese tarugo justamente le ayuda a que se mantenga ahí el clavo y no se escape. Y en esta otra cavidad, ¿no? Se ve en la cámara, ¿no? Vamos a poner el fulminante, ¿ya? En este caso fulminante marrón, ¿ya? Despacio nomás y cerramos. Ahora vamos acá, ¿no? Aquí enfoca acá, Jesús, en la pistola, ahí cerquita, lo más cerca posible, ¿no? Y vamos a disparar, ¿ya? Vamos a presionar con dos manos sin que nos escape, ¿ya? Y vamos a disparar. Listo, ahí quedó. A ver si nos sirve para todos los que aprendemos sistema Drywall. Termina. Ahora vamos a ver la Hilti, ¿no? También tenemos los compresor neumático. Es una máquina diseñada para almacenar aire, gas o agua para luego comprimirlo dentro de un depósito, ¿no? Una vez almacenado, el material se puede utilizar para dar potencia a herramientas neumáticas, inflar neumáticos, utilizar sistema de limpieza o para aplicar pintura con una pistola a presión, ¿no?
Función y tipo: diseñada para almacenar aire, gas o agua para luego comprimir dentro de un depósito. ¿Cómo funciona un compresor neumático? Sencillo, tomando en cuenta las múltiples tareas que nos puede facilitar. Esta herramienta absorbe aire a presión ambiental y a través de un sistema de filtrado lo almacena para luego comprimirlo, ¿no? Una vez el aire esté comprimido, se puede devolverlo con la presión deseada, ya sea una salida directa o hacia un calderón donde se acumulará mayor presión. ¿Cuál es el uso de las compresoras? Bueno, las compresoras tienen diversas aplicaciones que van desde el uso doméstico hasta el uso en grandes industrias. Estas son las partes de una compresora: transmisión, regulador, salida de aire, purgador, ruedas, mango, válvulas, motor, grupo de compresión, botonera de marcha, de parada. Este grupo electrógeno están formados por diferentes elementos como el alternador, el motor, la carrocería y el marco de transferencia de carga. Diferencias entre un grupo electrógeno y un generador. Los grupos electrógenos disponen de un motor independiente. Este motor hace girar a un sistema generador de electricidad, mientras que un generador de electricidad produce energía sin la ayuda de un motor independiente, lo hace por sí mismo. ¿Dónde poner un grupo electrógeno? Por la emanación de gases tóxicos debido a la combustión de nafta o gasoil, los grupos electrógenos deberán instalarse en zonas seguras, ventiladas, protegidas de la lluvia y conectarlos a la tierra a través de una jabalina, ¿no? Consideraciones generales: es una máquina concebida para suministrar energía eléctrica en obra o puntos. El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Prestar una especial atención a todas las placas de información de advertencia dispuestas en la máquina. No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o rutinaria, ¿no? Medidas preventivas: elegir una ubicación estable y compactada donde se deberá situar la máquina. Situar la máquina manteniendo una distancia mínima de 1 metro a paredes o equipos. Solo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados. Evitar que los gases de escape puedan incidir sobre cualquier trabajador. No utilizar nunca la máquina en atmósferas potenciales explosivas. Situar el grupo electrógeno a una distancia mínima de 10 metros de la zona de trabajo. ¿Dónde va a estar el grupo electrógeno? ¿Cierto? Debe estar a una distancia de 10 metros como mínimo del punto de trabajo. Debe estar aislado, ¿no? Debe tener una inspección diaria, una verificación, un chequeo permanente. ¿Cómo es su uso? Acá está cómo es su uso. Los generadores portátiles son un recurso excelente para mantener suministro de energía en caso de que un apagón afecte su casa. Pero su uso puede ser peligroso a menos que usted siga estos importantes consejos de seguridad. Recuerde nunca usar un generador en interiores o en un área cerrada, como por ejemplo un garaje. Los generadores emiten el tóxico monóxido de carbono desde el escape del motor. Un generador solo debe ser operado en un área seca y bien ventilada, lejos de entradas de aire a la casa. También debe estar protegido de la exposición directa a la lluvia y la nieve, preferiblemente debajo de un toldo, cobertizo abierto o marquesina. No intente restaurar la energía a toda su casa conectando el generador a un tomacorriente de pared. Maneje el combustible con cuidado. Apague el generador antes de rellenar con combustible. Gasolina, queroseno y otros líquidos inflamables deben almacenarse fuera de áreas de vivienda en recipientes de seguridad etiquetados apropiadamente. Apague o desconecte todos los electrodomésticos antes de operar un generador portátil. Una vez que el generador esté funcionando, los electrodomésticos activados por el generador pueden encenderse uno por uno. Siguiendo estos importantes consejos, usted puede al mismo tiempo mantener la energía en caso de un apagón y permanecer seguro. ¿Ya vieron?
Esta es la manera correcta de usar un grupo electrógeno, ¿no? Precauciones con herramientas eléctricas manuales y de poder. No trabajar en lugares húmedos o en presencia de combustibles. No usar cables que tengan uniones o empalmes, alambres expuestos, enchufes deteriorados. Los cables deben contar con 3 alambres conectadas a una toma tierra. No llevarlas por el cable, o sea, no jalar del mango. No usar herramientas sin cubierta. No tirar el cable para desconectar la herramienta, ya le indiqué. El cable en el interior está compuesto de filamentos de cobre. Si se golpea, se fricciona o se jala, en el interior se va rompiendo uno y en algún momento hace un falso contacto, hace un corto y explosiona. Mínimo le va a quemar la mano. No intentar reparar la herramienta estando aún conectada. No dejar desatendida una herramienta conectada. Todos los equipos deben ser etiquetados, rotulados, dependiendo de su condición, ¿no? En reparación, en mantenimiento, fuera de servicio, según lo que tengamos tipificado en nuestros procedimientos, ¿no? Pero todo equipo debe estar señalizado, rotulado, etiquetado. Si está en buen estado, si está en mantenimiento, si está fuera de servicio, debe estar rotulado, debe estar etiquetado. Para esos equipos fuera de servicio tiene que haber un ambiente especial para ellos, no puede estar con todos los otros equipos que son normales. Inspecciones, bueno, las herramientas manuales de poder deben estar sujetas a las siguientes inspecciones, de manera diaria, o sea, el preuso, de manera periódica y de manera planeada, ¿no? Tenemos que tener una codificación de rotulación, de etiquetado de inspecciones, la cual yo lo veo y en base al color que corresponda al mes, al bimestre, al trimestral, según lo que establezcan en la empresa, ¿no? Se va a generar el etiquetado y uno tiene que identificar mediante ello si fue inspeccionado o no, ¿no? No es permitido el uso de herramientas con reparación improvisada. Las herramientas solo se emplearán para la función que fueron fabricadas. Recuerde que tiene que tener ficha, cálculo, algunos tienen que tener prueba de resistencia, ¿cierto? No puede ser. Nuevamente lo que mencionamos al inicio, toda inspección, toda capacitación, todo entrenamiento, nuevamente, toda familiarización que ejecute usted con el trabajador, con la máquina, el equipo que le va a asignar, todo ello tiene que estar evidenciado, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, hay un modelo de un formato de inspección, de preuso, de checklist, de revisión previa, ¿de acuerdo? Pero todo tiene que quedar registrado, documentado, evidenciado. En caso de inspecciones planeadas, registros, acta, fotos, evidencias, levantamientos, seguimientos, por favor, todo tiene que quedar tal cual, ¿no? Recomendaciones generales. No es permitido el uso de herramientas con reparación improvisada. Las herramientas solo se emplean para la función que fueron fabricadas, lo que indica el manual, lo que indica la ficha, lo que diga. Las herramientas de poder no serán almacenadas o transportadas conjuntamente con otros tipos de material. Por su dureza pueden afectar las herramientas, sus conexiones o sus mangueras. En caso de dudas sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se solicitará información al supervisor inmediato antes de ponerse en uso. Usar el equipo de protección personal, EPP, necesario para el uso de cada herramienta. Cada usuario debe verificar el buen estado de la herramienta antes de usarla. Si se detecta alguna deficiencia, la herramienta debe ser retirada del servicio y etiquetada con la tarjeta fuera de servicio, ¿no? Fuera de servicio para que no pueda ser usado, al menos hasta después de su reparación. Mantener a las personas no necesarias lejos del trabajo. ¿Tiene que ver algo con la actividad? ¿Está ejecutando algo? No, ok. Alejado, por favor. Colocar pantallas de protección para evitar la proyección de partículas, que las mismas deben alcanzar a los trabajadores en sus proximidades, ¿no?
Recuerde que usted controla la herramienta, por lo tanto puede utilizarla de manera que prevenga cualquier accidente. Como dijimos al inicio, por favor aplique medidas preventivas, evite no minimice el potencial de daño de una herramienta, ¿sí? Parecen inofensivos, parece que no podría generar daño alguno, pero recalco, pueden generarle eventos que pueden llevar de la amputación de un dedo hasta la amputación de un brazo o un corte o incrustación en alguna parte del cuerpo, que nos puede generar lesiones permanentes. Entonces, usted quien administra, quien controla y quien opera un equipo, una herramienta o una maquinaria. Así que la decisión de evitar un accidente solo es de usted, ¿sí? Prevengamos accidentes.